Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar la actividad correspondiente al ACA número 3 de la materia física mecánica, mecánica y termodinámica, correspondiente al primer bloque 23B04. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Esta actividad es presentada a la docente Adriana Benítez, presentada por quien les habla, Adrián Fernando Cuevas Osorio, Emmanuel de Jesús Romero Hernández, Anet Torres Burgos y Mateo Ramírez Ramírez, pertenecientes a la ficha 54411. La física es un tema bastante interesante. Es por eso que en este trabajo veremos un pequeño resumen de sus definiciones, cuántas ramas existen y cómo funcionan, diferentes procesos por medio de un mapa conceptual, el cual tendrá plasmados los subtemas que derivan de esto. También profundizaremos en la física clásica, que estudia la mecánica clásica tal como las leyes del comportamiento de cuerpos físicos y microscópicos. De esta se derivan temas como magnitudes y medidas, sistema de unidades, vectores, magnitud física, cinemática, dinámica y estática. Hablaremos de las leyes de Newton, la caída libre, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y profundizaremos en la infografía con el movimiento rectilíneo uniforme. También estudio la termodinámica, no tocaremos a fondo el tema del electromagnetismo, tendremos energía cinética, mecánica y el trabajo potencial, y las leyes de la termodinámica, como es el calor, la temperatura y los conceptos claves del despertar de la física clásica. Como comenté en una infografía, explicaremos detalladamente lo relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme y se realizará un experimento real donde se demuestre la aplicación de la primera ley de Newton, teniendo en cuenta que el movimiento rectilíneo uniforme define el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. Encontramos un objetivo principal que es comprender los conceptos y teoría de la física clásica, su vinculación a problemas de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimiento. También vamos a adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física para resolver problemas, realizar trabajos prácticos y realizar experimentos físicos. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. En este mapa conceptual se expone lo relacionado con el tema de la física, pero nos vamos a adentrar en lo que es la física clásica, ¿sí? Que es lo que habla esta materia, el fundamento de esta materia. Ya encontramos la física moderna y la física contemporánea. Estas ramas de la física no las vamos a interiorizar, ya que no tienen relación con la materia por el momento. Dentro de la física clásica encontramos lo que es la física del siglo XIX, que es la mecánica clásica. La mecánica clásica es la rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Una de las cosas que tenemos presente en la mecánica clásica es las magnitudes y medidas. Una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que sea el objeto del patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades. También encontramos kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, mol y cadena, que definen las correspondientes magnitudes físicas. Por otra parte, en las magnitudes encontramos los vectores. Magnitudes vectoriales son efectos al actuar sobre un cuerpo y dependerán no solo de su módulo, sino también de su dirección.
Aquí encontramos lo que son una suma de vectores, que es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba a todos los vectores es el vector de la suma. Todo esto va relacionado con la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, como son las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello se utilizan velocidades y aceleraciones, que describen como cambio la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo utilizado. Aquí encontramos que los primeros en descubrir el movimiento fueron los astrónomos y los filósofos griegos, hacia el año de 1605, que se divide el movimiento rectilíneo uniforme, caída libre, movimiento uniforme acelerado y tiro parabólico semiparabólico. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Galileo Galilei hizo sus famosos estudios del movimiento de caída libre y estableció que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino. También encontramos el movimiento uniforme acelerado. Es aquel movimiento en el que la aceleración vectorial que experimenta un cuerpo permanece constante en magnitud y dirección en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. Y encontramos el tiro parabólico semiparabólico. Este se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial no tienen la misma dirección y su trayectoria describe una parábola. Luego nos podemos dirigir a la otra rama que es la dinámica. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que los producen. Es una rama de la mecánica que abarca casi toda la mecánica clásica. Y en esta rama encontramos lo que son las leyes de Newton. La primera ley de Newton, donde nos habla de la ley de la inercia. Establece que Newton que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará el movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento. Y aquí es donde encontramos lo que es la fricción y la gravedad. La segunda ley de Newton está relacionada con la ley de la fuerza y establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo e inversamente proporcional a su masa. Y aquí encontramos lo que es fuerza, aceleración y masa. La tercera ley de Newton establece la ley de acción y reacción, donde dice que si dos cuerpos interactúan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Y aquí es donde encontramos la reacción. Tenemos también la estática. La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo, fuerza, par, momento, y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos, en equilibrios estáticos. Esta rama está relacionada con la primera ley de Newton y también va muy relacionada con la tercera ley de Newton. Encontramos también dentro de la rama de la física clásica la termodinámica, donde establece al señor Nicolás Leonard Sadi Carnot como padre de la termodinámica. Y es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otra manifestación de la energía. Encontramos que se divide en calor, temperatura y las leyes de la termodinámica. El calor describe la transferencia de energía térmica entre las moléculas de un sistema y estas se miden en julios. La temperatura describe la energía cinética media de las moléculas de un material o sistema, y esta la podemos medir en grados, como son Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Encontramos también dentro de las leyes de la termodinámica 4 leyes. Encontramos la ley cero, donde nos define que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Encontramos la primera ley, donde nos define y es conocida como la ley de la conservación de la energía. Establece que en cualquier sistema físico aislado, la cantidad total de energía será la misma a lo largo del tiempo,
aunque puede transformarse en otras formas de energía. Encontramos la segunda ley. Este segundo principio establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Esto es que el desorden de todos los sistemas incrementa hasta que haya alcanzado el equilibrio. Y tenemos la tercera ley, que es conocida también como el postulado de Nernst. Esta ley plantea que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida. Relacionado a la física clásica también encontramos el trabajo y la energía. El trabajo es la transferencia de energía mecánica de un objeto a otro. El trabajo se realiza cuando se aplica una fuerza a un objeto a través de una distancia, y esta también la medimos en julios. Encontramos la energía, que es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo. Puede ser luz, calor, que puede manifestarse de distintas formas, como lo es la cinética, la mecánica y potencial. La cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, y tenemos relacionado la masa y la velocidad. Tenemos la energía potencial, que tiene la capacidad un cuerpo para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Encontramos tres tipos, como es la elástica, la eléctrica, la gravitatoria, que depende de la masa, la aceleración de la gravedad y la altura. La energía mecánica es la suma de las dos energías anteriormente habladas, la cinética y la potencial. Dentro de la física clásica también encontramos lo que es el electromagnetismo, la acústica y la óptica. Son tres temas que no abarcamos en esta unidad, pero igualmente están relacionados con la física clásica. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos, y está relacionado a la energía eléctrica. Tenemos también la acústica, que estudia el sonido y posiblemente las vibraciones en todas sus manifestaciones en la ciencia y la cultura humana, y la óptica o ciencia, que estudia la luz. Mi nombre es Anet Torres Burgos. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la física. Sus orígenes pueden rastrearse hasta los antiguos filósofos griegos, como Aristóteles, quien en el siglo IV formuló ideas sobre el movimiento de los objetos. Sin embargo, el concepto MRU, tal como lo conocemos hoy en día, se desarrolla en el siglo XVII gracias a los trabajos de científicos como Galileo Galilei y Isaac Newton. Galileo realizó un experimento y observaciones detalladas sobre el movimiento de los cuerpos en pendientes y en caída libre, y formuló las primeras leyes del movimiento, estableciendo que un cuerpo en movimiento uniforme se desplaza en una línea recta a una velocidad constante. Newton, por su parte, en el siglo XVII desarrolló las leyes del movimiento, que proporcionan una base matemática y un marco teórico más sólido para el MRU. La primera ley de Newton, conocida como la ley inercia, establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantener su velocidad y dirección en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Estos trabajos sentaron las bases para el estudio y comprensión del movimiento de la física moderna, y el MRU se convirtió en un concepto fundamental en el estudio de la cinemática. A partir de entonces, el MRU ha sido objeto de análisis y experimentación en el campo de la física, y ha permitido entender el movimiento de los objetos en un contexto simplificado y teórico. Vamos a realizar un ejercicio práctico relacionado al movimiento rectilíneo uniforme. Sí, vamos a validar lo que dice Newton en la primera ley. Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo, y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento. Vamos a comprobar esto con el siguiente experimento. Vamos a tener una pista
donde vamos a lanzar o se va a soltar un carro y se va a contar el tiempo que demora en llegar hasta los 25 centímetros o 0.25 metros. Luego vamos a hacer el mismo experimento, soltamos el carro y contamos el tiempo hasta llegar a 50 centímetros o 0.5 metros. Igualmente lo vamos a hacer nuevamente hasta llegar a una distancia de 0.75 centímetros o metros. Vamos a cronometrizar el tiempo y vamos a variar a qué velocidad se dirige el vehículo. Vamos a ubicar el vehículo, lo vamos a soltar y contabilizamos que hay en el primer tiro fueron 0.35 segundos. Vamos a realizar nuevamente el ejercicio a una distancia prolongada de 50 centímetros. Vamos a ubicar acá la detención y vamos a lanzar nuevamente el vehículo. Cronometrizamos. Esto nos dio un resultado en el tiempo 2 de 0.69 segundos. Y hacemos el ejercicio en el punto 3, ¿sí? Donde tenemos 0.75 centímetros. Lanzamos nuevamente y tenemos en un tiempo 3 de 0.95 segundos. 0.95 segundos. Vamos a realizar el ejercicio donde tenemos que el espacio igual a la velocidad por tiempo. ¿Sí? Despejamos velocidad donde nos queda espacio sobre tiempo. Entonces, recordemos, el espacio 1 es de 0.25 metros, el 2 es de 0.50 metros y el 3 es de 0.75. Velocidad vamos a hallar la velocidad en el primer instante. Velocidad 1 sería igual a 0.25 metros sobre el tiempo que fueron 0.35 metros. Esto aquí con la calculadora nos da 0.25 y 0.35, eso es igual a 0.714 metros sobre segundo. Vamos a hallar la velocidad en el momento 2, 50 metros dividido en 0.69 segundos. Eso nos da un resultado de 0.724 metros sobre segundo. Igualmente, la velocidad en el espacio 3, eso es igual a 0.75 metros sobre 0.95 segundos. Y nos da un resultado de 0.789 metros sobre segundo. Podemos validar que la velocidad es constante en los tres momentos. Muy buenas noches, mi nombre es Emanuel de Jesús Romero Hernández, de la asignatura Física y Mecánica de la ficha 54411. Y voy a explicar el ejercicio que va en base al tema relacionado de la número 3. Y el ejercicio que vamos a exponer dice que supongamos que un automóvil parte de una posición inicial de 30 metros
y se mueve a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Queremos calcular la posición del automóvil después de 10 segundos. Lo primero que tenemos que hallar son los datos del ejercicio, lo que nos indica el problema como tal. Aquí nos está manifestando de que la posición inicial es de 30 metros y que se mueve a una velocidad constante de 20 metros por segundo. 20 metros, la velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Después de 10 segundos viene siendo el tiempo. Colocamos que el tiempo es igual a 10 segundos. Y que debemos hallar la posición final. En base a la ecuación, para calcular la posición de movimiento rectilíneo uniforme, colocamos de que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si procedemos a reemplazar los valores donde la posición final es igual a la posición inicial, que equivale a 30 metros, más la velocidad, que viene siendo 20 metros sobre segundo, por el tiempo, que viene siendo de 10 segundos. Donde la posición final es igual a 30 metros más el resultado de la multiplicación de la velocidad por el tiempo. Que viene siendo 200 metros. Entonces procedemos a decir que la posición final es igual a 30 metros más 200 metros. Eso equivale a 230 metros Entonces podemos decir que la posición del automóvil después de los 10 segundos es de 230 metros. El recorrido establecido. De los 10 segundos es de 230 metros. Y ahí calculamos la posición final del ejercicio establecido. Muchas gracias. Ya para concluir, tenemos que el estudio del movimiento rectilíneo uniforme es esencial para cualquier persona que desee comprender los principios básicos de la física y su aplicación en el mundo real. Aunque puede ser un concepto aparentemente sencillo, es un paso importante en el camino hacia una comprensión más profunda de los fenómenos físicos y su modelación matemática. La física nos enseña cómo interactuar los objetos y cómo son sus comportamientos en las diferentes situaciones. A través de la física podemos entender y explicar una amplia fuente de fenómenos naturales, donde el movimiento de los cuerpos hasta la propagación de la luz y el sonido. Muchas de las diferentes esencias de la física que nos envuelven en nuestra vida diaria, desde los dispositivos electrónicos, eléctricos como lo son los sonidos envolventes, equipos tecnológicos, circuitos eléctricos, cada uno de estos se genera a partir de los principios de la física y sus derivadas ramas. Y presentamos las referencias bibliográficas.